La Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que la presidenta Sheinbaum dejó en claro que sus prioridades en materia de reforma electoral son disminución de recursos para los órganos electorales, disminución de recursos para partidos políticos y también buscar una forma para que la representación de las minorías esté a salvo, pero con menos pluris. Vamos a platicar con el doctor Jorge Aljobín, consultor en materia electoral y constitucional. Jorge, como siempre, un gusto poder platicar contigo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, mi querida Lupita. Oye, Jorge, pues, ¿cómo ves estos planteamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia electoral? ¿Cómo ves este tema de reducir los recursos para los partidos políticos? Esto siempre le genera mucha tensión a la ciudadanía y todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Es algo que genera, pues, digamos que es muy taquillero, que es muy sexy, cuando la gente dice, oye, necesitamos medicinas, necesitamos educación, necesitamos empleos, y creo que sí es justo que le quiten dinero a los partidos políticos. ¿Deberíamos de quitarle dinero a los partidos políticos? En efecto, mi querida Lupita, me parece que del plan B de la reforma electoral y en su momento también cuando el PRI y el PAN ocupaban la mayoría en el Congreso también planteaban esta posibilidad de reducir el presupuesto de los partidos políticos. Hay que decirle a la gente en su casa que en realidad cuánto se gasta en los partidos políticos en México es una cifra monstruosa de más de 7,000 millones de pesos, pero también por otro lado es una manera donde nuestro sistema electoral mantiene el equilibrio y la equidad de la contienda. ¿En qué sentido? Hay que decirlo así, que solamente se recibe financiamiento público y no hay una llave de financiamiento privado en México porque todavía seguimos hablando de la posibilidad o no de que pudiera ingresar dinero del crimen organizado. Obviamente algunos me dirán que el financiamiento público prevalece sobre el financiamiento privado, pero es bastante corto. Por lo tanto, creo que esto será uno de los temas que también discutiremos en la reforma electoral y sobre todo no solamente se trata de partidos, sino también del costo de nuestra democracia, que si también lo tomamos en cifras, diremos que es más de 30,000 millones de pesos. Obviamente también ahí dirán que están incluidos el financiamiento de los partidos políticos con más de 7,000 millones de pesos. Y en el caso también de las autoridades electorales es plantearse la posibilidad de si se pueden o no disminuir costos, y esto es mediante la eliminación de los OPLES o también conocidos como los institutos locales. Estos serán puntos que se irán discutiendo, pero también hay que decirlo muy claro, la reforma electoral, todos hablamos de ella, pero no conocemos realmente un proyecto que esté sobre la mesa, sí. Se está especulando. Se ha creado la comisión, ¿no? Se ha creado esta comisión con Pablo Gómez al frente, que bueno, pues también él lo que ha señalado es que el financiamiento público corrompió a los partidos y rompió el vínculo con las militancias. Efectivamente, este es un problema, hay que buscar el justo equilibrio. Podemos decir que los partidos reciben mucho dinero, pero también hay que ver cómo lo pueden gastar de manera más eficiente. Obviamente tiene que pasar por una revisión, las reglas electorales se tienen que adaptar a la nueva realidad, sobre todo con la votación copiosa que recibió el movimiento de la Cuarta Transformación en el año 2024 y forma parte también de lo que se denomina como el Plan C, la mayoría en ambas cámaras para lograr las reformas estructurales del expresidente López Obrador y de la actual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces me parece que no habrá un punto de no retorno en esta reforma electoral, más bien habría que pensar cómo se matizan estos temas. Sí. Jorge, menos recursos se ha comparado con la elección judicial y se ha dicho, a ver, con menos recursos tuvimos menos casillas, tuvimos una votación realmente muy baja, una participación muy baja, entre que la gente pues no decidió participar y que tampoco le quedaba cerca las casillas, ¿no? O en los lugares donde estaban acostumbrados. ¿Nos conviene realmente? ¿No nos va a salir más caro? Nos podría llegar a salir más caro, por eso el diagnóstico tiene que ser certero. No solamente se trata de un recorte presupuestal con tijeretazos, sino también pensando claramente en la eficiencia y en el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, así como también de los tribunales electorales. Me parece que es altamente popular de señalar que se le debe de reducir el financiamiento a las autoridades electorales, pero también hay que decirlo con todas sus letras, se pone en entredicho su autonomía, y eso es muy importante y también su funcionamiento.
Ujú. Oye, en la reforma electoral se nos ha dicho que no va a ser un pacto entre las cúpulas, o por lo menos son declaraciones del propio Pablo Gómez. Se ha mencionado que sí va a haber estas reuniones, estas mesas donde se va a tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía, de los grupos, de los técnicos, de los académicos, de los exconsejeros. Estas consultas que se van a realizar, se ha mencionado, sí se van a tomar en cuenta. ¿Crees realmente que esto se ha tomado en cuenta con base en las experiencias que hemos tenido en diferentes discusiones en el país, que al final pues no se han, parece que no se tomaron mucho estos parlamentos abiertos en cuenta, o estas pues consultas? El diálogo es deseable siempre, mi querida Lupita, pero me parece que la realidad contrasta con lo que ha pasado en el último tiempo. Habrá que decir que esta reforma electoral lo que sí nos deja en claro que la forma en la que será procesada y será negociada será muy diferente a lo que ocurría en el pasado. En el pasado era un acuerdo entre los propios partidos políticos que simplemente jugaban con sus mayorías parlamentarias y se concedían unos a otros. Ahora lo que tenemos es una reforma electoral que será puesta en el centro a la ciudadanía. Veremos si esto realmente ocurre, y también hay que decirlo con todas sus letras. Me parece que más que oposición partidista en esta reforma electoral, esta pasará por el consenso con los aliados, con el PT y con el Verde, y por otro lado la oposición real que podríamos tener son los ex consejeros electorales, pero que me parece que tienen muy poco que decir en esta reforma electoral, porque también como una autocrítica, cuando estas personas ocuparon el poder, hay que decirlo así, aprobaron la sobrerepresentación legislativa del PRI, aprobaron el registro del Partido Verde, y por lo tanto me parece que la calidad moral para reclamar ciertos puntos en esta reforma electoral está en entredicho. Muy bien, pues doctor, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querida Lupita. Hasta luego, Jorge Aljovín, consultor en materia electoral y constitucional.